Las proyecciones laterales de la rodilla, entonces vamos a acostar al paciente sobre el lado a examinar y se debe flexionar la pierna de 45 a 90 grados. El rayo va a entrar por el borde superior del cóndilo tibial medial y las características de la imagen es que la rótula debe sobresalir del fémur, los cóndilos femorales deben superponerse y las articulaciones, la articulación tibioperitoneal proximal no es claramente visible. Cuando se gira en exceso el cóndilo femoral medial, se va a proyectar por delante del cóndilo lateral y la articulación tibioperonea quedará bien demostrada. Y cuando hay rotación insuficiente, el cóndilo femoral medial se va a proyectar detrás del cóndilo lateral. Las siguientes imágenes pues, son las de cadera, pelvis y articulaciones sacroiliacas. En las de cadera se van a indicar cuando hay fracturas de cabeza de fémur, hay dislocación, fractura del acetábulo o patologías pediátricas. En las imágenes de la pelvis se van a indicar cuando hay fracturas y de las articulaciones sacroiliacas cuando hay subluxación de la sínfisis del pubis. Entonces, ¿cuáles son algunas de las patologías pediátricas que se pueden evaluar? Las displasias del desarrollo, las caderas irritables, los posoperatorios por desplazamiento de la epífisis o en algún trauma. La proyección AP de la cadera es una imagen general que se va a usar como primera evaluación de los huesos pélvicos y de las articulaciones de la cadera. En casos de trauma, también permite realizar comparaciones de ambas caderas y asegurar que no se pase por alto ninguna fractura en la pelvis. La posición del paciente va a ser en decúbito supino y las extremidades se deben abducir levemente y se giran internamente. En esta imagen se deben ver los troncánteres, el tercio superior del fémur también debe ser visible. Y si no hay rotación de los huesos ilíacos, se debe tener el mismo tamaño y el foramen obturador deben tener el mismo tamaño y forma. En la proyección oblicua posterior de la cadera, esta proyección primero no se debe usar para investigación primaria de sospechas de fracturas porque no va a dar un marco general como de toda la estructura, sino de una zona muy específica. Eh, en esta imagen, el lado afectado, bueno, el paciente debe estar en decúbito supino con las piernas extendidas, se debe rotar 45 grados sobre el lado afectado y con la cadera en abducción de 45 grados y en flexión de 45 grados. La rodilla también se va a flexionar para que en la cara lateral del muslo entre en contacto con el tablero de la mesa y, por ejemplo, cuando no se eleva más de 45 grados el lado afectado, la rama púbica superior puede superponerse con el acetábulo. La proyección AP de la sínfisis del pubis se puede hacer pues se indica generalmente pues para demostrar el ensanchamiento posparto de la sínfisis púbica, aunque su uso en la actualidad es muy raro. La proyección PA de la articulación sacroiliaca, entonces vamos a ver que el sacro está situado posteriormente entre los dos huesos ilíacos y las superficies adyacentes van a formar las articulaciones sacroiliacas. La posición del paciente para esta imagen debe ser en decúbito prono y el rayo va a entrar en un ángulo de 5 a 15 grados caudalmente. En la proyección AP de la articulación sacroiliaca se van a mostrar las dos articulaciones sacroiliacas en una imagen y se usa cuando el paciente no puede ponerse en decúbito prono. La dirección del rayo es a nivel medio, a un nivel a medio camino entre las espinas ilíacas anterosuperiores y el borde superior de la sínfisis y el rayo va a estar dirigido en 5 a 15 grados cranealmente. En las imágenes de la articulación sacroiliaca, la angulación del rayo va a depender de la persona al que se le hace, siendo pues mayor angulación en las mujeres que en los hombres. Las imágenes de la columna vertebral se indican principalmente en patologías traumáticas y no traumáticas. Entonces, en la proyección lateral cervical, el paciente puede estar acostado, sentado o de pie, pues dependiendo de la condición del paciente. En el paciente de pie, la cabeza debe estar erguida o extendida de tal manera que el ángulo de la mandíbula no se superponga sobre la vértebra
sobre la primera vértebra o que el hueso occipital no oscurezca el arco posterior del atlas. La dirección del rayo va a estar centrada en un punto vertical debajo de la apófisis mastoides a nivel de la prominencia del cartílago tiroides. Esta imagen debe incluir toda la columna cervical, deben superponerse los ángulos de la mandíbula y las porciones laterales del suelo de la fosa craneal. En la proyección AP de la articulación lumbosacra, pues no siempre se demuestra bien la columna lumbar antero-posterior, debido a que la dirección oblicua de la articulación resultante de la lordosis lumbar. Esta proyección se solicita para demostrar específicamente, perdón, me enredé. En esta posición, el paciente está de cúbito supino y el rayo entra a 10 a 20 grados cranealmente desde desde la zona vertical hacia la línea medial a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Las características de la imagen es que esta debe alinearse para incluir el quinto segmento lumbar y el primer segmento sacro. De las imágenes del tórax y la vía aérea, pues se van a indicar cuando hay traumas o cuerpos extraños. Las principales imágenes que vamos aquí, verán, en estas son las proyecciones PA del tórax. En el paciente debe estar de cara a la película, con la barbilla extendida y centrada en el centro de la parte superior de la película. Los pies se deben colocar ligeramente separados pues, para darle un poco de estabilidad al paciente. Los hombros se deben girar hacia adelante y se deben presionar hacia abajo contra la película. Esto se va a lograr colocando la cara dorsal de las manos detrás y debajo de las caderas, con los codos hacia adelante o permitiendo que los brazos rodeen la película. La dirección de los rayos van a entrar horizontalmente en un ángulo recto a nivel de la octava vértebra torácica. En esta imagen se deben ver los campos pulmonares completos con las escápulas proyectadas lateralmente lejos de los campos pulmonares. Las clavículas van a estar simétricas y equidistantes de la apófisis espinosa y no oscurecen los ápices pulmonares. Los pulmones deben estar bien inflados, donde debe ser posible visualizar 6 costillas anteriores o 10 costillas posteriores. Los ángulos costofrénicos y el diafragma se deben describir claramente. El mediastino y el corazón deben estar centrales y bien marcados, o sea, deben estar definidos. Y la fina demarcación de los tejidos pulmonares que se pueden mostrar desde el ilio hasta la periferia. En la proyección AP, pues esta es una proyección alternativa para cuando los pacientes no pueden ubicarse para una proyección PA. En esto, pues el paciente también puede estar de pie o sentado con la espalda contra la película y los hombros se deben llevar hacia adelante, lo más adelante posible. Y esto lo que va a tener es un efecto, lo que va a hacer es proyectar la escápula dentro de los campos pulmonares. El rayo va a ser horizontal y se va a dirigir primero en ángulo recto hacia la muesca external. Esta radiografía va a ser de apariencia similar a la posterior anterior, sin embargo, pues esto no va a permitir dilucidar completamente todo el campo pulmonar. También esta imagen puede mostrar pequeñas lesiones previamente oscurecidas por una costilla y también esta proyección lo que hace es alejar el corazón del plano de la película, lo que va a aumentar su tamaño y la precisión y va a disminuir la precisión de la evaluación del tamaño del corazón. Las proyecciones laterales son imágenes suplementarias y pueden ser útiles en determinadas circunstancias clínicas para localizar la posición de una lesión y demostrar masas mediastínicas anteriores que no se muestran en la proyección posterior anterior. Estas imágenes no son tomadas como un examen de rutina debido a la dosis adicional de radiación que pueden recibir los pacientes. En estos casos, el paciente se debe girar para que el lado investigado entre en contacto con la película. Los brazos se deben doblar sobre la cabeza o se levantan por encima de la cabeza para descansar sobre una barra horizontal.
En esta imagen hay que tener en cuenta que una elevación insuficiente de los brazos va a hacer que los tejidos blandos de la parte superior de estos oscurezcan los ápices pulmonares y la entrada torácica, e incluso la ventana retroesternal, lo que va a provocar que se pase por alto algunas masas u otras lesiones en estas áreas. Las imágenes del cráneo se van también a indicar en presencia de traumas o cuerpos extraños. La proyección occipitofrontal va a permitir una visualización de todos los huesos del cráneo y se van a ver los márgenes de la piel. Es importante en estas imágenes asegurarse que el cráneo no se gire, ya que esto puede distorsionar las imágenes, lo que va a dificultar la evaluación de la radiografía. La proyección occipitofrontal se puede hacer en distintas angulaciones y esto, pues, estas angulaciones dependen o pues se pueden evaluar según la posición de las crestas petrosas dentro de la órbita. Entonces, de izquierda a derecha tenemos una angulación de 10 grados. En esta las crestas petrosas aparecen en el tercio medio de la órbita. La siguiente es una angulación de 15 grados y las crestas petrosas van a aparecer en el tercio inferior de la órbita. Y finalmente la última es una angulación de 20 grados, donde las crestas petrosas van a aparecer justo debajo del margen orbitario inferior. La proyección lateral es una imagen que debe contener todos los huesos del cráneo y la primera vértebra cervical. Deben incluirse tanto las... perdón, un lateral verdadero pues va a dar como resultado una superposición perfecta de las porciones laterales de los pisos de la fosa craneal anterior y de la fosa craneal posterior. Los procesos clinoides de la silla turca también deben estar superpuestos. Finalmente,